Hoy estamos iniciando las prédicas sobre la obediencia. Van a ser 16 prédicas a lo largo de todo el mes de noviembre, comenzando precisamente hoy en este domingo. Luego vamos con los días lunes, miércoles y viernes. En cada uno de estos espacios que tenemos como iglesia, como congregación, vamos a estar compartiendo un mensaje acerca de la obediencia. Si usted no tiene un folletito aún de estos, los hermanos servidores lo tienen, hágame el favor usted. Repito, si no tiene todavía la referencia de cada uno de los mensajes que se van a estar dando durante cada espacio que tiene la iglesia, lunes, miércoles, viernes, ahí estará, se va a estar compartiendo temas diferentes acerca de la obediencia. Si alguien no tiene su folletito, levante su mano. Ahí estamos. Hoy iniciamos con la obediencia como fundamento. Luego mañana el propósito de la obediencia. El día miércoles, ¿para qué nos sirve la obediencia? El viernes, promociónate a través de la obediencia. Y repito, son 16 prédicas que nosotros vamos a escuchar haciendo referencia a un tema tan importante como es la obediencia que todos debemos al Señor. Y hay una verdad fuerte en la cual el Señor nos está despertando para que tomemos amplia conciencia. Y es precisamente lo que hemos escrito acá. Yo quiero que todos veamos esa mural, podríamos decir mural, pancarta, ¿cómo le llamaría Julio? Mural. Y es precisamente que es la vida eterna. Ahí estamos siendo movidos, para eso estamos siendo motivados. Y siendo que todos podemos leerlo, pienso, ¿por qué no lo hacemos todos juntos en este momento? Si alcanzamos a ver, ¿verdad? A la próxima les traemos anteojos de larga vista para que podamos ubicar bien. ¿Por qué no leemos todos a la cuenta de 3? 1, 2, 3. La vida eterna es donde la presencia del Señor permanece activa. Esta vida la disfrutamos obedeciendo y practicando sus principios y sus mandamientos. Estas son las personas más felices de la tierra. Obviando la jactancia, no es así. Quiero decirles que la parte de abajo, donde está la tierra, es una visión fuerte que el Señor dio en una oportunidad. Allí estaba la tierra, luego fui acercado. Y cuando me acerqué tanto, vi personas practicando el fútbol, jugando, pero de una manera que no es usual. Luego fui sacado nuevamente del mundo y terminó la visión. Pero quedó una sensación. Y la sensación que quedó es precisamente esa. Cuando yo salí, yo dije, nunca he visto personas más felices como esas. O sea, en otras palabras, estas son las personas más felices de la tierra. Entonces, eso es el mensaje que quedó y el cual pues hoy estamos ahí poniendo como una frase, al menos para mí, sumamente importante. El Señor murió, sufrió, y el punto es ¿por qué? Es el final, no tengo nada o mucho de eso.
pero en sus principios y en sus mandamientos, ahí está la vida eterna. Ahí está. Entonces dice, estas son las personas más felices. Yo creo que es nuestro llamado a una vida de completa felicidad en el Señor. Hoy comenzamos, repito, el primer tema, la obediencia como fundamento, y a lo mejor tenga que ir un tanto rápido, el tiempo se nos ha ido, pero vamos a tratar de avanzar lo más que podamos. Mire, a manera de cuento, ¿verdad? El enemigo dice que era el mismo. El enemigo era el mismo con el que el primer hombre, Adán, se había enfrentado. Con el que el primer hombre, Adán, había descubierto de sí mismo su impotencia para resistir la tentación del diablo y evitar así que su vida de obediencia fuera destruido. El desastre ocurrió y la derrota del primer hombre se produjo. Y se produjo al no tener la capacidad de negarse a la tentación del diablo. Cuando Adán peca, dice que abre la puerta al pecado, a la condenación eterna y a la muerte. Todo por no tener la capacidad de obedecer al Señor. Este desastre espiritual provocado por Adán sería heredado. Y a partir de aquel momento todo hombre que nacería sobre la tierra traería los genes de la desobediencia. Y como tal vendría expuesto al mismo destino de pecado, condenación y muerte que Adán había elegido para los hombres. La palabra del Señor da o más bien referencia de todo ese desastre espiritual que venimos heredando a partir de Adán. Y la palabra, por ejemplo, dice, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Luego dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos, nuevamente hablando de Adán. Y luego en Romanos dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Entonces lo que entendemos es que en Adán, todo hombre hemos heredado una herencia de desobediencia. Y como tal un destino de pecado, de condenación y de muerte que nos ha separado completamente del Señor. Pero en esta ocasión, refiriéndonos a un acto muy distinto, muy diferente, dice que aun cuando el enemigo era el mismo que indujo a Adán a la desobediencia a Dios, hablando de Satanás, del diablo, del adversario, quien sostenía las mismas intenciones de tentar y de destruir la vida de obediencia, pero en este caso ya no de Adán, sino del Señor Jesucristo, dice que mira, o sea, todas sus intenciones totalmente frustradas. Porque cuando aquel que se había enfrentado a Adán lo había derrotado, cosa muy diferente vino a encontrar en la persona del Señor Jesucristo. Y en lugar de encontrar, o sea, a un ser frágil, dice la palabra que lo que halló en el Señor fue una textura de obediencia tal de un hombre que había decidido para sí mismo pagar cualquiera sea el precio con tal de mantener su obediencia en el Señor. Entonces, como quien dice, qué desilusión más grande. Porque cuando en la tentación inicialmente el relato culmina,
nosotros no encontramos un desastre espiritual como lo vemos allá en Edén, sino todo lo contrario. Encontramos a un hombre fuerte, pero sobre todo en su determinación de ser obediente a Dios Padre. Había algunos aspectos que se han quedado, pero estoy tratando de adelantarme para llegar al punto culminante. Digamos que lo hemos recorrido todo y que el Espíritu Santo tiene en su mente lo debido. Hay cuatro aspectos sumamente importantes respecto a esos eventos. En Adán heredamos muerte, pero en el Señor Jesucristo todo ese pecado, esa condenación y esa muerte, dice que ya no estaba. Y lo que tuvimos en el Señor fue justificación, fue vida eterna y toda una recompensa celestial. A partir de ahí, repito, cuatro aspectos importantes que vamos a considerar en esta mañana. Primero, decir que en Cristo, óigase bien, la obediencia que Adán había perdido estaba siendo restaurada y colocada en el sitio que le correspondía legítimamente. Esto significa, óigase bien, esto significa que la marca con la cual iba a ser reconocido o será reconocido un seguidor del Señor Jesucristo, dice que la marca fundamental en una persona genuinamente convertida al Señor es la obediencia a Dios. Esa es una de las cosas que nosotros vamos a encontrar. Dice, porque fue la obediencia a Dios la actitud que en Cristo estaba siendo restaurada. Y no solamente estaba siendo restaurada, sino que estaba siendo heredada a todos los hombres. La palabra dice, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Esto implica que en el cristiano, mire, la obediencia a Dios no es una opción, sino una demostración de su genuina conversión al Señor. Eso es un punto bien importante. Aquel que está en Cristo, óigase bien, aún con sus errores o debilidades, mantiene una sana aspiración a perfeccionarse en obediencia. Sobre todo cuando se trata de superar aquello con lo cual está luchando. Por eso se dice que cuando un cristiano peca, ya no peca con la misma libertad como cuando no conocía al Señor, sino el pecado o la desobediencia en el cristiano es signo de dolor o tristeza por haberle fallado al Señor. Y la pregunta sería, ¿por qué hay dolor? ¿Y por qué hay tristeza al pecar en la vida de un creyente en Cristo? Bueno, porque la aspiración interna en el cristiano es a la obediencia a Dios y no a la desobediencia. Y la pregunta sería, bueno, ¿y dónde aprendimos esto? La respuesta sería, lo heredamos del Señor. Porque el Señor vino, fíjese, a restaurar nuestra obediencia con Dios Padre. Por eso sentimos ese dolor. Todos sabemos que como creyentes pecamos, pero dice que ya no pecamos con la misma libertad, sino ahora cuando
cuando le fallamos al Señor, tenemos dolor. Tenemos dolor, ¿verdad? Y tristeza. Y a lo mejor nos vayamos a un lugar secreto y lloremos. Y lloramos, decimos, Señor, perdóname. Perdóname. Yo no quiero hacer esto. Señor, hazme fuerte. Yo quiero ser diferente. Entonces la pregunta es, ¿de dónde nace ese deseo por no fallarle al Señor? Fíjese que eso lo heredamos de Cristo Jesús. Y por eso nace esa nueva aspiración en el corazón. Ahora, a usted, al igual que a mí, tiene que ocurrirle eso, hermano. Pecamos, todos fallamos, pero no estamos cómodos con el pecado, porque hay un deseo de obediencia que heredamos del Señor Jesucristo. Y eso es bueno. ¿Sabe por qué es bueno? Porque eso significa que soy un verdadero creyente del Señor. Ahora, si yo puedo pecar y quedarme como que no he hecho absolutamente nada, ahí sí, no quisiéramos estar en su zapato. Quisiéramos estar en otros zapatos diferentes. Porque al cristiano, en el cristiano más bien, ha sido restaurada su obediencia a Dios por herencia de Cristo Jesús. Amén. Mire, un caso de qué es lo que siente un cristiano cuando desobedece al Señor es el Salmo 51. Y oiga bien lo que dice esta palabra. Dice el salmista: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y luego dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Entonces, una muestra, diríamos, de que hemos heredado en Cristo su obediencia es que ya no pecamos con libertad, sino que ahora hay una conciencia que está sumamente clara que le hemos fallado al Señor. Yo creo que todos deberíamos de hablar en este caso del Salmo 51, entenderlo perfectamente. Y lo deberíamos de entender porque aún como creyentes le hemos fallado al Señor, pero nos duele, ¿verdad? Nos duele. Y esa es una buena muestra, porque eso implica que esa herencia de obediencia ha llegado a nuestro corazón. Pero repito, pero si yo puedo pecar y vivir libremente y mi conciencia no es dañada en lo absoluto por nada, yo tengo un problema, y un problema bien grande, y es que sigo muerto en mis delitos y pecados y la sangre de Jesús aún no me ha limpiado. Y esa es la condición más triste en la vida de un creyente. Entonces, eso sería una de las cosas importantes. En Cristo fue restaurada la obediencia a Dios. Número 2, mire, decir que la obediencia es la única opción cuando se trata de permanecer fiel a los planes o propósitos que fueron diseñados por Dios desde antes de la fundación del mundo. Y fue diseñado, dice, para todos los que creeríamos en el Señor Jesucristo. La obediencia del Señor Jesucristo permitió la continuidad de los planes de Dios Padre que en Adán se habían
destruido. Fíjese bien, se reactivó. Todo el diseño que Dios había planeado estaba, digámoslo así, desfigurado totalmente en la persona de Adán y en la persona de todos aquellos que nacimos físicamente, porque habíamos heredado de Adán precisamente esa condición pecaminosa. Pero cuando se levantó el Señor Jesucristo, fue otra cosa distinta, otra cosa diferente. Y todo el plan del Señor fue levantado. Todos los propósitos que habían para el hombre nuevamente fueron restaurados en Cristo Jesús. Mire, existe un plan de salvación que corre a lo largo del tiempo, hermanos, en el cual los creyentes, los cristianos, los que creemos en el Señor, tenemos la oportunidad de participar de esos planes siempre y cuando nos mantengamos en obediencia al Señor. Inicialmente, óigase bien, y allá en el Antiguo Testamento, el plan, o más bien la esperanza allá en el Antiguo Testamento, era el advenimiento del Mesías. Todo apuntaba a el momento en el cual llegaría, se presentaría esa mujer virgen para dar a luz. Y todos hablaban del Mesías. La venida del Mesías en ese entonces era la esperanza para todos. ¿Cuál debería de ser la actitud de obediencia en este caso de todos los hombres del Antiguo Testamento? Creer a los profetas. Creer a aquellos que anunciaban que habría un hombre en el futuro que daría su vida por toda la humanidad. Pero déjeme decirle que los tiempos cambian y luego el Mesías viene, y gloria a Dios por aquellos que tuvieran ese privilegio tan grande de ver la manifestación gloriosa del Dios eterno en un hombre, en la persona de Cristo Jesús. Qué cosa más linda ha de haber sido. Pero el Señor, hermanos, resucitó y dice que hoy está sentado a la diestra de Dios Padre, y ahora estamos en otro tiempo bien distinto, bien diferente. Ya el Mesías ya vino, ya el Mesías está a la diestra de Dios Padre, y ahora la palabra nos dice: señores, ustedes son la iglesia del Señor. Ustedes son el cuerpo del Señor Jesucristo. Y como tal, fíjese bien, nuestra esperanza como iglesia, nuestra esperanza como hijos de Dios se acentúa en el hecho que estamos esperando, fíjese, el arrebatamiento de la iglesia. Ya no estamos esperando solo a la manifestación física del Mesías, ya pasó. Ahora la promesa es, fíjese, del Señor es, porque el Señor mismo hizo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos con el Señor. Entonces, esta esperanza gloriosa que tenemos en Cristo, dice el apóstol Pablo, fíjese, o más bien el apóstol Juan, que esta es la motivación que debería de estar en todos los creyentes que vivimos hoy día. ¿Cuál motivación? El hecho de saber de que vamos a ser arrebatados y que un día, inesperado, dice que con voz de mando y con trompeta de Dios, los muertos, dice, en Cristo resucitarán primero. Y nosotros, dice, los que hayamos quedado, vamos a ser transformados y vamos, dice, a ir juntamente para estar con Cristo Jesús. Esa es una esperanza que debe estar en nuestro corazón. Ahora, oiga lo que dice respecto a esta esperanza la palabra. Juan decía: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce,
porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y mire lo que dice al final de esta escritura. Dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él. ¿Cuál esperanza? La esperanza de ser transformado. Dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y la pregunta más bien que nosotros continuamente nos hacemos es, ¿y para qué me sirve apartarme del mundo? ¿Y para qué me sirve, vivir una vida recta? ¿Y para qué me sirve ser una persona de integridad? Al final, ¿para qué me va a servir? Y la respuesta es, bueno, nos sirve completamente. ¿Por qué? Porque deseamos participar de los eventos, fíjese bien, que el Señor ha preparado para los hijos de Dios. Yo no sé si usted quiere participar o no, pero yo creo que todos queremos participar. Nosotros no queremos un día venir a la iglesia y decir, pero qué vacía la iglesia y qué pasó por acá. Y descubrir que todos los hermanos se fueron y que nosotros quedamos. Como Alejandro cuenta de un hermano que le decía, mire, hermanito, le decía, cuando yo me vaya, yo le voy a hacer un gran favor a usted, le dijo, yo le voy a dejar mi casa, le dijo. Ahí úsela como usted quiera, es suya, yo se la regalo. Y dice que se quedó, no, hermano, si yo también me voy a ir. Yo también me voy a ir. Ojalá eso sea nuestra esperanza gloriosa. Nosotros no venimos a pasar el tiempo, hermano. Venimos a fortalecer nuestra fe porque tenemos que llegar a un punto específico. ¿Cuál es ese punto? Hermanos, vamos a ser levantados por el Señor un día como iglesia, como cuerpo de Cristo, como hijos de Dios. Esa es nuestra esperanza. Algunos dicen que el levantamiento de la iglesia obedece al hecho que la iglesia no pasa lo que han llamado la gran tribulación. Un tiempo de mucho dolor, mucha angustia y mucha desesperación. Otros creen otra cosa diferente, aunque yo creo que ya hay mucha angustia y hay mucha desesperación. Pero los hijos de Dios, hermanos, estamos garantizados en algo distinto y en algo diferente. Y como quien dice, bueno, ¿y por qué necesito perseverar? Porque necesito llegar a ese momento, ¿verdad? Ese debe de ser el anhelo. Ese debe de ser una aspiración profunda en el corazón, el día en que seamos levantados por el Señor Jesucristo. Amén. ¿Verdad? Yo no sé si usted cree eso. Entonces, no podemos darnos a una vida de desobediencia, sino todo lo contrario. Dice, porque el que tiene esa esperanza, dice Juan, se purifica a sí mismo. Él tiene un anhelo de estar con el Señor y como tal, le sigue en sus pisadas y le sigue en su camino. Entonces, la obediencia es bien importante en el creyente. ¿Por qué? Porque nos da la oportunidad de llegar, de caminar hacia esos eventos tan gloriosos que el Señor ha preparado para los hijos de Dios. Repito, voy un poquito rápido. 3, decir que la obediencia, fíjese, es un esfuerzo que yo hago, pero lo hago con el objeto, fíjese, de asegurar una completa cobertura de la presencia del Señor, que es nuestra vida eterna. Ese es el punto que estamos destapando. ¿Y dónde y cuándo inicia la vida eterna? Todos siempre estamos pensando, cuando yo me muera, entonces voy a iniciar. Pero la vida eterna, fíjese, es Él. Su presencia, Él es la vida
eterna. Y todo lo que el Señor inunda y toca, lo llena, fíjese, de eternidad. Pero sobre quienes permanece la presencia de Dios continuamente, sobre los que vienen a la iglesia, pues no. Sino sobre todos, fíjese, los que se dan a la tarea consigo mismo, no solamente de obedecer los principios y los mandamientos, sino de aplicarlos en su vida. Déjeme decirle que donde hay un joven ahí en su casa obedeciendo al Dios Todopoderoso, ahí está la vida eterna en él. Ahí está la presencia del Señor viva y activa. Y eso es lo que nosotros hemos venido a descubrir en Cristo Jesús. Dice, pero ¿y cuándo? ¿Y dónde? Dice, ahí en tu trabajo, ahí en la universidad, ahí en el colegio, ahí en tu casa. Pero ¿dónde está la vida eterna? En la práctica constante de sus principios y sus mandamientos. Ahí vamos a encontrar. O sea, cada vez que estemos haciendo lo bueno, lo justo, lo recto, lo amable, va a haber una presencia de Dios que nos va a inundar, fíjese bien, cualquiera sea el lugar donde nosotros estamos. Fíjese que yo recuerdo que en esto del llamado de Dios, tan hablado, yo creo que era parte del llamado. Yo recuerdo siempre el escritorio. Yo colaboraba con una persona de contabilidad. Entonces me tocaba andar en empresas haciendo algunas cosas. Y yo me sentaba y yo decía, Dios, ¿será esta la vida del ser humano así? Tan monótona, haciendo lo mismo todos los días y todos los días y todos los días. Pero una cosa que recuerdo siempre es que la presencia del Señor bajaba. Yo decía, yo no estaba en el culto, yo no estaba ni orando, yo no estaba ni ayunando, nada que ver, hermano. Pero inundaba la presencia del Señor. Yo sueño con eso. Yo no sueño, o sea, con las grandes, sino en nuestra casa. Ahí es nuestro trabajo. O sea, que la presencia del Señor se vuelva tan rutinaria, tan común y tan corriente, pero poderosa para con nosotros. ¿Verdad? Poderosa. Y con el hecho de estar atendiendo, o sea, a los clientes, ¿verdad? Y saber que no les estamos mintiendo. O sea, tenemos la oportunidad de no solamente de venderles nuestro producto, sino que también decirles, mire, el Señor te ama, y poder llevar bendición a la vida de otras personas. Pero cuando nuestro corazón, o sea, no es recto delante del Señor, no hablamos, no decimos nada, nos quedamos callados. Pero lo que el Señor para mí está destapando es esto, señores. Dice, destapen la vida eterna. Ya, o sea, ahí está. Ábranla. Y ábranla con sus acciones, con sus actitudes. Que sean tan fuertes de manera que mi presencia vaya siempre con ustedes. Y eso es para mí, o sea, es eso. Detrás de sus principios y detrás de la práctica de sus mandamientos, ahí va a estar reflejado el Señor. Pero tenemos que usar de muy radicales, como decíamos el domingo, con nosotros mismos, porque la presencia del Señor quiere comenzar a hacer cosas extraordinarias en medio nuestro. Pero ya lo ubicamos, y para mí es importante, ya lo ubicamos. Esta es la vida eterna, Él, su presencia, pero la mantenemos activa a través de la obediencia a sus principios y a sus mandamientos. Entonces, el Señor ya no quiere casas desiertas. El Señor no quiere negocios infructuosos o negocios estériles, sino Él que quiere negocios activos y fuertes, pero
¿Cómo le impregno vida eterna a mi negocio? Haciendo las cosas como Dios quiere que las hagas. Y ahí no solamente va a estar tu buen producto, sino también tu rectitud va a traer la presencia del Dios Todopoderoso, y ese negocio tiene que prosperar en el nombre del Señor Jesucristo. Pero esa imagen, fíjese bien, esa imagen, ese algo es un anhelo fuerte desde que nos levantemos hasta que nos acostemos. Fuerte. Señor, no quiero salir de la vida eterna, solo quiero permanecer en ello, en tu vida, Señor. Y por último, hermanos, por último, decir que así como en Adán su desobediencia a Dios produjo el mayor desastre humano, y que la obediencia del Señor Jesucristo produjo la más grande herencia de bendición, déjeme decirle que las mismas experiencias van a ser para nosotros. La desobediencia al Señor será la causa de nuestros mayores desastres y tragedias de la vida. Pero la obediencia al Señor será el origen de nuestras mayores bendiciones. La obediencia no es una opción al creyente. La obediencia es la marca del genuino cristiano. Por eso, todo este mes, repito, mañana, miércoles, viernes, nuevamente el día domingo, todo lo que vamos a hablar en noviembre tiene que ver con obediencia. ¿Por qué? Porque nos interesa muchísimo a cada uno de nosotros. Póngase de pie. Démosle gracias a nuestro Dios. Padre, gracias. En esta mañana, Dios Todopoderoso, Señor, que la vida eterna que hay en ti vaya llenándonos, vaya inundándonos, Señor Jesús. Vaya cubriéndonos, Dios Todopoderoso. Tú eres, Señor, la vida eterna. Tú eres, Señor, quien lo llena todo. Hoy en este siglo y en esta etapa y en etapa futura, Señor, tú lo llenarás todo, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Suplicamos en el nombre de Jesús. Revele, Señor, para cada uno de nosotros esa obediencia de tu Hijo amado Jesucristo. Señor, si Él pudo, Dios, Él lo hizo para nosotros, Dios Todopoderoso. Él lo hizo, Señor, para nosotros. Bendito tu nombre, alabado tu nombre, Rey. Gracias, Dios eterno. Ruego, Señor, que la revelación de la vida eterna llegue, Señor. Llegue, mi Dios. Inunde, Dios Todopoderoso. Inunde, Señor. Bendice, Dios eterno, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Entre tanto usted ora, quiero hacer el llamado a aquellas personas que aún no tienen a Jesús en su corazón y que en esta mañana deseen hacerlo. Toda persona está comprometida con Dios
a partir de la venida del Señor Jesucristo, a confesar para sí mismo quién es Jesús. Si usted aún no lo ha hecho, esta es la oportunidad. ¿Hay alguien recibiendo al Señor en esta mañana, hermanos servidores? Ustedes preguntan, se movilizan. ¿Hay alguien recibiendo al Señor Jesús en esta mañana? Qué bueno. ¿Hay alguien más recibiendo al Señor en esta mañana? Qué bueno, hay otra persona recibiendo. ¿Hay alguien más recibiendo al Señor en esta mañana? ¿Sí? ¿Alguien que desee reconciliarse con el Señor? Hágame el favor. Todos hemos tomado esta decisión. Estamos en este lugar, todos hemos hecho esta decisión y no nos hemos arrepentido de haber entregado nuestra vida al Señor. ¿Hay alguien más? ¿Por qué no oramos por nuestras hermanas y las bendecimos? Hágame el favor usted, su mano extendida a favor de